Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta para quienes se vienen incorporando. Estamos con Luis Ignacio Vicente. Hemos hablado sobre ciencia de datos, análisis de datos, pero en general el uso de datos en la industria, su importancia, los activos intangibles, como antes veíamos la importancia de alguna empresa con los activos más tangibles como edificios, etcétera, y hoy en día la importancia de los activos intangibles como el uso de los datos ha sido tan relevante, ¿verdad? Para seguir con nuestra entrevista, me gustaría que abordáramos cómo desplegar la estrategia de datos y el uso de la tecnología en las empresas. Muy bien, pues seguimos conversando, Constanza, muchas gracias, es un placer. Pues yo creo que para abordar esa estrategia de datos, en la línea que estábamos comentando de los pilares de la propia estrategia, creo que hay que empezar definiendo un caso de negocio, o sea, tenemos que tener una visión finalista, gestionamos los datos para algo, para un fin. También tenemos que analizar el marco jurídico y regulatorio, es decir, pues a lo mejor no podemos utilizar los datos de nuestros clientes o nuestros proveedores, de nuestros empleados. Tenemos que ver cuál es el mejor modelo operativo para la gestión de estos datos, es decir, al final tenemos que definir, como en otros procesos de gestión de las empresas, pues unos responsables, unos procesos, definir cuál es lo que llamamos la taxonomía de los datos, es decir, cuáles son los parámetros que regulan cada uno de estos datos. También tenemos que definir el propio modelo técnico, el marco técnico asociado a estos datos. Al final estos datos es algo, como comentábamos, que transmite a través de las comunicaciones, que guarda en una computadora, y tenemos también informáticos, ingenieros trabajando en el modelo de datos. Y también al final tenemos que ver cuáles son las herramientas tecnológicas más adecuadas para gestionar la información. Por ejemplo, si estoy hablando en la nube, estoy hablando en gestión de bases de datos, y es importante para todos y cada uno de estos puntos que hay que identificar cuáles son los socios adecuados y entornos colaborativos. No siempre es fácil hacerlo solo, seguramente pues tiene más sentido buscar a expertos, tanto en la formación de talento como en la consultoría de aplicaciones, este tipo de cuestiones, y con esa visión finalista del primer punto, de definir cuál es el modelo de negocio, pues ir adelante y saber. Desde hace pues unos pocos años, empresas como Amazon ya son capaces de predecir, son capaces de saber lo que pues en un barrio de Santiago, donde sea, se va a pedir mañana. Entonces son capaces de atraer ya esos productos cerca para el delivery, por ejemplo. Entonces yo creo que también todo lo que es aplicar inteligencia artificial a los datos de clientes, en este momento va a ser algo muy interesante para todas las empresas. ¿Y qué pasa con el uso de datos en el área como servicio al cliente? Hay procesos que se han automatizado, algunos también sugieren, como por ejemplo el uso de la persona que te atiende virtualmente, como no sé cómo explicarlo, es como un monito que te atiende y es como tu asesor virtual. Y ahí entramos en un mundo súper de metaverso, pero en el área de servicio al cliente, como que he visto que hay distintas opiniones. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, o sea, yo creo que hay que fácil distinguir cuando hablas con una persona o cuando hablas con una máquina, que es la primera limitación, ¿no? Actualmente, pues, aunque podemos a través de la computadora intercambiar datos con una máquina de manera habitual, pues cuando llamo a un call center, pues quiero que me atienda casi una persona, ¿no? A veces tengo cierto rechazo a esa persona virtual, pero ahí ese cambio de hábito cada vez va a ser menor y creo que cada vez vamos a acostumbrarnos más a hablar con personas. Pero es importante que esa persona tenga toda la información a su vez del cliente que está llamando en un momento determinado y sea capaz de contestar con ese lenguaje natural. Y que en cualquier caso sea un nivel de atención. Mi opinión es que pues eso puede ser un primer nivel de atención, pero realmente pues hay un problema o hay algo que hay que gestionar. Programadores de los que se está avanzando Copilot para a su vez hacer otros programas ordenadores, está utilizando un poco más ambigua, hay un margen de error. Cuéntame un poco como tu experiencia al respecto. Claro, yo ahí es muy interesante, Rafael. Justo con lo que le llamamos el metaverso, estamos comentando, pues queremos anticiparnos a cómo tiene que ser la regulación para este tipo de cuestiones, porque como estábamos comentando,
Cuando llegaron las redes sociales hace 20 años, pues nos pilló desprevenidos y tardamos un poco en regular, por Europa seguramente, pues cómo tienen que ser estos datos personales. Ahora tenemos que anticiparnos a este tipo de modelos que estás comentando y tiene que haber las dos cuestiones. O sea, por un lado, yo puedo tener en el metaverso diferentes avatares, o sea, puedo tener diferentes realidades. A lo mejor el Luis Ignacio que juega en Fortnite no es el mismo el que tiene una videoconferencia como esta, y yo tengo que respetar este tipo de cuestiones, pero también tengo que tener cierta fiabilidad. O sea, si yo estamos hablando en esta conversación, pues yo sí tengo que tener cierta prueba que el avatar de Constanza sea Constanza también, ¿no? Entonces, ahí también se está desarrollando tecnología basada en blockchain para ver hasta qué punto puedo tener esa fiabilidad, esa confianza, pero tenemos que pasar de la confianza también a la verdad, ¿no? Tenemos que tener algo muy fidedigno. Entonces, ahí estamos en ese equilibrio que comentas entre la privacidad de cada uno. Si yo quiero tener 3 avatares, lo puedo tener, pero cuando estoy teniendo determinadas transacciones, tengo que asegurar que la otra parte, pues es quien dice ser y no es un vídeo que alguien ha hecho a través de un algoritmo de inteligencia artificial. Además, el avatar de uno mismo es como, es una creación de uno mismo. Yo no soy la misma Constanza en Instagram que en LinkedIn, por ejemplo. Ya, ya. Entonces, yo imagino, claro, pues que existe una forma de conjugar estas dos personalidades según el uso de la plataforma, porque es muy extraño, porque uno va creando su avatar, Sí. proyectando la imagen que uno tiene de uno mismo, que no necesariamente tiene que ser la real. Claro, y complemento de lo que comentas, Constanza, que también hay casos, claro, está siendo apasionante cómo empresas físicas están llegando al metaverso, ¿no? Entonces, pues Nike con zapatillas quieren vender, pues que mi avatar de Fortnite, pues por ejemplo, tenga una chaqueta o tenga ahí ropa que he comprado digitalmente, pero es que yo a lo mejor quiero que esa ropa también la pueda utilizar en la videoconferencia que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a regular ese mercado también de activos digitales? Fíjate que también serían activos intangibles, que tenemos los principios, es decir, yo estoy dispuesto a comprar ropa para mi avatar de Fortnite. Entonces, pues bueno, eso eh, tienen las dos variantes que comentas. El Constanza de Fortnite, la Constanza de Fortnite no es la misma que otro tipo de cuestiones, tengo que ser capaz de gestionar ambas cuestiones, de manera que mi output del trabajo no es el mismo que cuando estoy divirtiéndome con los videojuegos, pero también tengo que ser capaz, eso, sobre todo en el ámbito más empresarial, asegurar que el avatar que tengo delante es la persona que es, ¿no? Entonces, todo este equilibrio es algo que en definitiva está por definir la regulación, ya no solo de los datos, sino también de todos los activos. Y no es un tema menor, porque como decíamos al principio, el valor de las empresas va a venir de todos estos datos que estamos gestionando. Y, por ejemplo, yo me imagino la industria, no sé, de la diversión, el ocio, las comidas, debe asociarse mucho más a ciertas plataformas como de redes sociales, más que a otras, porque justamente necesita esa parte de la persona para poder contribuir datos a su organización. Entonces, Claro, sí, perdón. no, que ahí imagino la importancia de la plataforma para el uso de datos, como de donde uno adquiere los datos es súper importante. Sí, lo comentaba rápido en algún momento, ese Constanza, que al final esas plataformas de Internet son hoy en día el negocio más lucrativo. Airbnb vale más que cualquier cadena de hoteles, Uber vale más que cualquier compañía de automóviles, ¿no? Entonces, el cómo generalizo estos modelos de plataforma para incluso activos digitales, ¿no? O sea, al final, bueno, Spotify sería como estoy intercambiando un activo digital, tangible, que es una canción, y ha cambiado la forma de escuchar música de una manera radical, ¿no? Ya lo hacemos de otra manera. Pues, ¿cómo Bueno, se va a Blockbuster y generalizar? Netflix. Por ejemplo, claro, efectivamente. Entonces, el reto, y esto se para los estudiantes de ingeniería, pero también para los de economía, ¿cómo puedo replicar este modelo de plataforma en diferentes usos? Porque además, ahora mismo está en un negocio muy B2C, que hacemos business to customer, o sea, para las personas que son los clientes habituales de Airbnb, por ejemplo, pero a nivel empresarial tendríamos otra posibilidad, ¿no? Como hago marketplace entre empresas,
para intercambiar datos o intercambiar servicios. Eso es algo que todavía no tenemos, pero tenemos que llegar ahí. Y la base, una vez más, son los datos, porque hoy todos son datos. Y es súper importante lo que tú mencionas en el sentido bueno, la importancia de los datos y que tenemos constantemente nuevos desafíos, y ahí lo que tú mencionabas anteriormente, las metodologías ágiles para los constantes nuevos desafíos. Esta es una temática tan amplia que se puede ver de puntos de vista tan diversos. Yo asumo ahí, por ejemplo, no sé, la parte humanista también, porque como soy humanista, importante en el sentido de poder leer a las personas, entenderlas y tratar de depurar esto a través de la ingeniería en el uso de datos para proporcionar información a las empresas. Súper interesante en realidad, muy complejo, como cada vez es más complejo, me voy dando cuenta en cada programa Dataverso. No, pero si me permites, y muchas gracias, Constanza, por esas reflexiones. Las dos cuestiones que has comentado, sí, yo creo que las metodologías ágiles son un buen instrumento para gestionar este tipo de cuestiones, porque metodologías ágiles no sirven para todo. Si voy a hacer un puente, pues tengo un plan muy definido y tiene que tener su plan. Pero aquí nos movemos con un grado de ambigüedad enorme. O sea, al final, si estoy gestionando estos temas de datos, pues al final lo que dejo definido es el tiempo y los recursos que dispongo. Entonces, la funcionalidad es algo más abierta y ahí es donde las metodologías ágiles entran mucho en lo que estamos comentando. Y el segundo punto que comentabas, Constanza, para mí, y siendo tecnólogo, yo soy doctor, llevo muchos años trabajando en estos sectores, pero creo que la base fundamental de todo tiene que ser las personas, obviamente, porque al final las personas están en el centro de la reflexión, están en el centro del negocio. Si yo no soy capaz de llegar a las personas a través de la experiencia del usuario, que también es algo muy relevante cuando hablamos de datos, cuando hablamos de metaverso o dataverso, pero al final, si no soy capaz de convencer a mi potencial cliente, sea público o privado, de las ventajas de mi producto, pues obviamente no estoy llegando hasta ese punto, ¿no? Y al final, yo he visto muchas experiencias a veces de fracasar en la transformación digital porque las personas no son parte de ese proceso, ¿no? Entonces, claro, cualquier cambio y mucho más, creo que me va a sacar de mi zona de confort, me va a llevar a momentos en los cuales, pues a lo mejor incluso puedo cambiar mi trabajo, pues claro, a lo mejor no me gusta esa transformación, ¿no? Entonces, pues se tiene que plantear siempre desde las personas para ver que las personas se van a desarrollar más profesionalmente, van a tener más opciones, les vas a dar herramientas para que puedan aumentar su eficiencia como trabajadores, y entonces tiene que ser una parte relevante de este proceso. Luis, se nos hizo muy cortita la conversación, ya estamos terminando el último bloque. Muchas gracias por participar hoy en día, una conversación muy interesante, abordamos muchos temas. Cuéntanos. Espero que te haya gustado participar en nuestro programa Dataverso y bueno, los invitamos a todos a seguir conectados para el último bloque y despedimos a Luis. Muchas gracias por venir. Un placer, muchas gracias. Espero que haya sido atractivo también para todas las personas que han estado atendiendo. Muchas gracias a ti, Constanza, a la UNED y a Dibujas. Un placer. Vamos a una breve pausa y ya volvemos al último bloque. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online.